Bien, vamos ahora a continuar explicando los efectos que tiene el agua de riego, específicamente vinculado a las sales presentes en estas aguas. Cuando se incrementa el contenido de sales, incremento de la salinidad como se muestra aquí, ¿qué va a ocurrir? Por un lado, a la izquierda tenemos problemas en las plantas, como dice aquí abajo, y a la derecha vamos a tener problemas en los suelos. ¿Qué problemas vamos a tener en las plantas? Bien, el primero tiene que ver con que hay una reducción del potencial osmótico. Esto es, cuando se incrementan las sales, el aumento de esa concentración genera una disminución en el potencial osmótico, directamente proporcional. Recordemos que el potencial osmótico actúa cuando hay una planta que extrae agua, que absorbe agua, equivalente a una membrana semipermeable. Eso va a representar menor disponibilidad de agua para los cultivos, porque si el potencial total disminuye en función de un menor potencial osmótico, la disponibilidad de agua para el cultivo es menor. De hecho, hay cultivos más sensibles y hay cultivos menos sensibles o más tolerantes. Esa tolerancia puede expresarse en todas las etapas del cultivo, pero especialmente en la germinación y emergencia es donde tienen en general la mayor sensibilidad. Por eso hay problemas de germinación o de emergencia, es decir, mueren las plántulas. Si logran sobrevivir y la calidad del agua de riego que se aplica sigue siendo con alta concentración de sales o sales por debajo, por encima de lo posible, va a tener problemas de desarrollo. En ese caso se van a expresar, por ejemplo, los nudos van a tener menos elongación, la altura de la planta, por ejemplo, va a ser menor, se van a sentir o visualizar síntomas de marchitez en los bordes, etc. Todo lo anterior redunda en un menor rendimiento de los cultivos para lo que tiene que ver con las plantas. Si nos vamos hacia la derecha, vamos a evaluar lo que tiene que ver con los suelos. Entonces, ¿qué ocurre con los suelos? Bueno, va a existir, por un lado, a mayor concentración salina, mayor floculación de las partículas coloidales, esto es, arcillas y materia orgánica. ¿Por qué hay mayor floculación? Bueno, esto es un fenómeno específico que tiene que ver con la doble capa límite entre la arcilla y la solución del suelo. Les recomiendo que repasen de edafología este aspecto. Al haber mayor floculación, ¿qué ocurre? Bueno, hay mayor infiltración y mayor conductividad hidráulica. Este símbolo KH es conductividad hidráulica saturada. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué ocurre con los efectos de la sodicidad? Bueno, con la sodicidad lo que va a ocurrir es distintos aspectos. Por un lado, si nos vamos hacia la derecha, va a haber una modificación del pH. Generalmente la sodicidad, asociada con la presencia de iones bicarbonatos y carbonatos en el agua de riego, genera un aumento del pH, lo cual provoca una precipitación de nutrientes específicos y por lo tanto, si hay precipitación de esos nutrientes, van a estar con deficiencias en el suelo que, si seguimos la flecha, nos va a dar como resultado final una disminución del potencial de rendimiento. Por otro lado, si nos vamos hacia el otro extremo, hay, por efecto del sodio y también de otros iones específicos, va a existir toxicidad. De esto ustedes pueden encontrar mucho material donde se refiere a la toxicidad de algunos iones presentes en las aguas de riego. Esa toxicidad genera una disminución del crecimiento del cultivo de acuerdo a la sensibilidad que tenga y por ende también un menor rendimiento.
Ahora, si nos vamos al bloque del centro, allí los efectos son un poco más amplios del punto de vista para explicarlos y refieren, por un lado, el sodio presente en las aguas de riego a la dispersión que ocurre en las arcillas y también al hinchamiento. Esa dispersión e hinchamiento son efectos específicos que generan un reacomodamiento de partículas, resultado del cual, si nos vamos hacia la derecha de este bloque, va a existir una mayor compactación, un aumento de la resistencia mecánica. Y ese aumento de la resistencia mecánica genera menor exploración de las raíces y al tener menor exploración, menor disponibilidad de agua y nutrientes que provoca, siguiendo la flecha, una disminución del rendimiento. Volviendo a la resistencia mecánica, hay también estudios que encuentran que se han producido una cierta cantidad de hormonas que reducen la expansión de las raíces y por lo tanto disminuye también finalmente el rendimiento. Del punto de vista del reacomodamiento, si volvemos aquí y nos vamos hacia la izquierda, ese reacomodamiento genera una alteración de la trama porosa, disminuyendo los macroporos, que por un lado disminuye la aireación y al contrario de lo que vimos con la salinidad, en vez de aumentar la infiltración y la conductividad hidráulica, la disminuye. ¿Por qué? Porque tenemos menor cantidad de macroporos. Bueno, el conjunto de esto es menor actividad de las raíces, menor actividad biótica, menor disponibilidad de agua y siguiendo un poco el conjunto, si hay menor actividad, menor tasa de mineralización, menor disponibilidad de nitrógeno, azufre y potasio. Todos estos caminos conducen a una menor o una disminución del rendimiento potencial. El efecto de la sodicidad no es tan directo como el de la salinidad. La salinidad tiene un efecto directo, sobre todo en los cultivos sensibles, en tanto que la sodicidad es un poco menos visible o se manifiesta de una manera más tardía. Para terminar un poco explicando lo que es el efecto de salinidad de rendimiento, aquí se ven visualmente distintos trabajos donde se muestra, por un lado, el efecto con aguas de mayor concentración de salina, menor concentración, y al final el testigo que no tiene salinidad. Bueno, se puede ver entonces claramente cómo la salinidad impacta en el crecimiento de las plantas. Una planta vigorosa, con altura, expansión foliar plena y por otro, en la parte en el fondo, y aquí en cambio se ven plantas raquíticas.